¿Reconoces este sonido? Así era Internet, y con este clic comienza Tejiendo Redes en Radio María, donde conocerás de Instagram, Twitter, Facebook, aplicaciones y todo lo relacionado con el mundo digital. Conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Muy buenas tardes, queridos auditores. Aquí estamos en un nuevo programa de Tejiendo Redes junto a la Carola, mi querida compañera de vida y de trabajo. Un gusto poder comenzar esta nueva semana y con este nuevo programa. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Carmela, muy bien, ¿y tú? Oye, perdonen, es que se me cerró el computador. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son en casa de herrero, cuchillo, palo, dicen por ahí. Así que, no, todo bien. Si las tecnologías a veces nos sorprenden. ¿No es cierto, Así. Carola? Aquí estamos en Tejiendo Redes de Radio María. Sí. Día lunes, tenemos un programa muy entretenido. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Carmela? Estuvo espectacular y me gustaría comentarte algo que me sorprende. He recibido muchas llamadas y muchos correos que están muy contentos con el programa. Perdona que sea autorreferente, pero la verdad es que me tiene muy contenta porque nuestros queridos auditores están felices, nos han dicho que están felices con los programas, que son un aporte, así que qué alegría más grande, qué felicidad por compartirlo con todos ustedes, que lo hacemos con tanto cariño también. Antes de presentar a la Cata, les recordamos a toda la gente que nos está escuchando que se hagan socios de Radio María. Necesitamos ahora más que nunca de la ayuda de todos ustedes y los que quieran hacer su aporte. Carmela, ¿tienes por ahí el...? Lo tengo aquí a mano. Se puede hacer pueden ir a hacerlo ingresando a la página web de radiomaria.cl. www.radiomaria.cl, llamar al 22-869-3222. Radio María es la voz de esperanza, la voz de compañía y de fe, y necesitamos tu ayuda. Así que a ponerse con Radio María, con esta preciosa campaña. Y vamos a lo que nos convoca. Estamos aquí con la Cata García, que ya la tuvimos, ya es parte de la casa, la tuvimos en mayo de este año. Ella es socia de la consultora educacional Desafío Educa, encargada de tecnología educativa del Colegio Villa María Academy, magíster en gestión educacional de calidad, profesora de arte y tecnología, diseñadora gráfica, especialista en convivencia digital. Muy buenas tardes, Cata, qué gusto tenerte. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Me encantó, siempre me ha gustado el programa, pero también me encantó la conversación que tuvimos antes y como en este tiempo hemos estado sometidos todos a cambios, creo que también es bueno volver a abordar temas que han cambiado, ¿no es cierto?, que se han ido moviendo y los desafíos que se nos van presentando en este tema. La verdad es que a mí me motiva mucho, así que feliz. Qué bueno. Oye, y se te ve muy relajada. Tenemos que contarle a nuestros auditores que la Cata hace 1 minuto y medio estaba metida en un taco. No sé cómo lo hizo, cómo llegó, pero llegó en modo zen, feliz para conversar con nosotros. Así que no sabes cómo te lo agradecemos. No, feliz. ¿Será que el tema, no? El tema me produce claro. mucha tranquilidad. Saber que estamos abordando temas tan importantes. Así es. Oye, y entrando en materia, Cata, cuéntanos cómo ha sido este proceso de adaptación a los medios online en tiempos de pandemia, en general, desde tu tema laboral, profesión, haciendo un análisis global. Mira, la verdad es que yo siento que todos estos desafíos que se nos presentaron este año 2020, desde todas las áreas han sido tremendamente enriquecedores, ¿no es cierto? Pero si lo abordamos más que nada en el tema como educación y también en el tema familia, creo que los grandes, en el fondo, ganadores de todo esto van a ser, quizás no están siendo, pero van a ser nuestros niños. Ya hablamos la vez anterior de que esta era una oportunidad para repensar, para recambiar, para salirnos de los paradigmas en el fondo que veníamos arrastrando durante mucho tiempo, pero quizás ahora es ya este gran cambio
ya lo están viviendo nuestros niños, cansados, agotados, quizás con un modelo que es complejo, pero con grandes aprendizajes a partir de estos desafíos que se les han presentado, ¿no es cierto? Son muchas las habilidades y los aprendizajes que han logrado. Quizás no los vemos ahora, y quizás no somos capaces de ver pero yo estoy segura que cuando miremos atrás, vamos a haber identificado este año como un año de mucho crecimiento. Y también a futuro, como se están planeando los próximos años, veo que los colegios, que los papás, que al final el sistema está mirando a mejoras continuas, a mejoras significativas, y eso es muy bueno. Ese sería, yo creo que mi mirada. Sí creo que ha sido un desgaste importantísimo, sobre todo para la familia y para los profesores, pero este desgaste no es perdido. Esa es como mi mirada. No es un desgaste que no tenga, que no vayamos a ver frutos, ¿no es cierto? Sino que es un desgaste que nos entrega grandes aprendizajes. Oye, Cata, y contando un poco que a principio de año, cuando en el fondo conversamos, ¿cuándo, Carmela, conversamos con la Cata? En mayo, que esto estaba todo súper en pañales, todo este tema. ¿Tú dirías que se han ido cumpliendo los objetivos que en ese minuto tú los veías como cosas que eran súper claves para el desarrollo de las habilidades de los niños desde la casa? ¿Cómo ves tú eso? Pero en ese sentido también hay que hacer una mirada, si hablamos a una mirada nacional, con las distintas realidades de nuestro país, claramente no es parejo, ¿no es cierto? Esas metas. Y en eso, la verdad es que eso sí que es algo que vamos a tener que mirar todos. Ahora, si lo vemos por grupos específicos, a mí me ha tocado acompañar de cerca, bueno, el colegio donde yo trabajo, obviamente, pero también otros colegios. Con Desafío Educa nos ha tocado acompañar comunidades educativas que sí están haciendo la mirada, el vuelco, que sí se fueron capaces de mayo, junio, de hacer un cambio, de flexibilizar ciertas cosas, un poco lo que hablábamos en la reunión de mayo. Qué importante es en esta etapa la flexibilidad de los papás, del colegio, de todo, de poder decir, ¿sabes qué? Este es nuestro escenario, el escenario cambió, y somos capaces de adaptarnos, o nos vamos a quedar en que esto no resultó, no sirvió, no se pudo. Y en esa línea sí creo que se lograron. O sea, de verdad que yo celebro mucho las comunidades educativas que fueron capaces, y los papás, y aquí me refiero a todos los agentes que están involucrados, ¿no es cierto?, que fueron capaces de hacer ese cambio, de al final, como un poco lo que dice la Carol Dweck, que es esta gurú de la mentalidad de crecimiento. En el fondo, si yo no salgo de esta mentalidad fija, donde esto es lo que yo soy bueno y esto es lo que yo puedo, sino que me abro a cambios, a probar, a equivocarme, a intentarlo, yo creo que esos son los colegios y esas son las comunidades que salieron fortalecidas, en el fondo, de esto. Y hay algunas otras, que espero que sean las menos, que por falta de voluntad no lo hicieron. Yo creo que esos van a ser los perjudicados, porque si es que no tuvieron las herramientas, o si no tienen en el fondo el piso para poder hacerlo, eso es otro tema. Pero cuando hay una falta de voluntad o una falta de mirada a futuro, ahí es como, yo creo que más complejo. De alguna manera les van a pasar la cuenta. Sí, de todas maneras. Oye, Cata, ¿cuáles crees tú que es el cambio tecnológico que deben hacer los colegios post pandemia? Mira, más que un cambio tecnológico per se, creo que tiene que ser el desarrollo de las habilidades digitales, que hace mucho rato se están levantando. Hace poco leía un paper del Foro Económico Internacional, donde salían las habilidades que hoy en día están siendo requeridas en los trabajos, que ya no es en los trabajos del futuro, que les van a tocar a nuestros niños, sino que efectivamente son los trabajos de ahora. Y claramente las habilidades asociadas al pensamiento digital son clave. O sea, si es que no desarrollamos en el fondo esas habilidades, que son el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, desde intervenciones o currículum en el fondo digitales, de pensamientos digitales o de redes digitales, claramente en el fondo, lo que yo les decía la otra vez, los colegios que se mantengan con clases de computación, así como les vamos a enseñar a usar un programa, esos currículums están absolutamente obsoletos, porque efectivamente este año
nuestros estudiantes aprendieron a usar todos los programas, la mayoría sin una clase de por medio. Por lo tanto, si yo me sigo sosteniendo mi currículum en que eso es lo que yo voy a enseñar, es aplicar a enseñar un programa, el próximo año no voy a tener que hacer. En cambio, si yo diseño experiencias pedagógicas de la mano de las tecnologías, pero para resolver problemas, para hacer, por ejemplo, innovaciones sociales, ¿no es cierto? Emprendimiento. Esa es la mirada en el fondo que yo siento que hay que cambiar. Ahora, si eso va de la mano de algo que tú me dijeras concretamente, sí creo que programación y robótica es algo que no podemos dejar de mirar. A este punto me cuesta entender, teniendo todas las herramientas disponibles. El Ministerio de Educación tiene un programa excelente, que efectivamente están todos los recursos para preparar a profesores, que son lenguajesdigitales.cl. Está todo para que lo integremos. Las plataformas son gratuitas, hay acompañamiento, hay perfeccionamiento. Entonces, al final es tener esta voluntad, ¿no es cierto? De creer y decir, ¿sabes qué? Para allá vamos. Y así, en el fondo, poder entregarle la mayor cantidad de herramientas a nuestros estudiantes. También... Sí, oye, Cata, pero es que mira, referente, ponte tú al tema, va a ser súper práctico. Lo más probable es que el próximo año, marzo, fines de marzo, vuelva a pasar esto, se va a acercar después el invierno, en abril, el otoño, el invierno, y van a aumentar los casos, la curva se va a ir para arriba, Sí. lo más probable es que va a volver a pasar lo mismo que pasó en marzo de este año. Sí. Desde el punto de vista educativo y de las materias, porque uno ve que para este año el Ministerio de Educación achicó la malla curricular con, en el fondo, con objetivos básicos para este año. Desde el punto de vista educativo, ¿tú crees que es, porque el próximo año lo más probable es que se va a tener que hacer algo similar? ¿Tú crees que sería bueno repensar el tema de que, te lo digo porque hoy día los niños están, o sea, hasta el año pasado, hasta las 4 de la tarde, la jornada escolar completa, para repensar el tema de la malla educacional en el fondo de todo lo que se pasa en el colegio y reducirlo y darle cabida a un ramo que diga educación digital para nuestros niños? O sea, sí, por un lado creo que vamos a tener que adaptarnos el próximo año, pero la diferencia este año es que nosotros nos podemos preparar para el próximo año. Efectivamente, la priorización curricular que hizo el Ministerio y que la mayoría de los colegios tuvimos que hacer, era una ayuda, pero era una poda necesaria. Claro. Ahora, el tema va a ser que vamos a volver en marzo, va a haber que diagnosticar a todos nuestros estudiantes y los colegios como especialistas en educación vamos a hacer las nivelaciones necesarias, ¿no es cierto? El Ministerio dio unos plazos en años para hacer esa nivelación. Ahora, sí me parece que en la mirada de qué es lo que queda y qué sacamos, tiene que ver con una remirada a lo que ya tenemos y cómo lo conducimos, más que eliminar asignaturas ahora. No sé, a mí me tocó vivirlo, yo viví un tiempo en España y mis niños iban al colegio y en España el colegio se termina antes, pero al final todos los niños se quedan hasta más tarde en optativos porque los papás también no tenemos con quién dejarlo, entonces tampoco es una realidad que el colegio vaya a funcionar hasta la 1 de la tarde, porque también responde a una realidad también como ok, pero en ese tiempo libre, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? A mí me ha tocado acompañar a colegios con charlas en convivencia digital con papás que en realidad están muy angustiados. ¿Qué hacemos con todo este tiempo libre? ¿Qué hacemos con las pantallas? ¿Qué hacemos con este tema de cómo los dejamos como solos o cómo los acompañamos? Entonces, los colegios sí, efectivamente vamos a tener que, más que sacar, vamos a tener que rediseñar experiencias que en el fondo aborden una mayor cantidad. Por ejemplo, trabajar en el fondo transversalmente las asignaturas. Desarrollar más el trabajo de proyectos, por ejemplo. Desarrollar más quizás metodologías un poco más innovadoras que, como siempre nos cuesta un poco más dar esos pasos. Eso efectivamente nos va a permitir abordar una mayor cantidad de habilidades, ya no el contenido, que ya sabemos que el contenido está disponible para todos en cualquier lado, si el tema es cómo yo soy capaz de usar ese contenido, de filtrar, de seleccionar, de indagar, de inferir. Al final es eso lo que me va a permitir este logro del aprendizaje. Entonces sí creo que va a empezar a haber cada vez más STEM,
estas asignaturas que son como, que agrupan varias asignaturas, ¿no es cierto? Que sí van a empezar a haber más trabajo interdisciplinario, y como les decía, aprendizaje basado en proyectos, o sea, ya esta cosa de yo hago mi clase de 45 minutos y después hago una prueba y después paso a la unidad siguiente y sigo avanzando, yo creo que ese modelo va en franca retirada. De todas maneras, ¿Cómo hacemos ahí con perdona, Carmeli, ¿cómo lo Sí. hacemos ahí con los profesores para incorporarlos a estos nuevos sistemas, que en el fondo el sistema actual, lo habíamos conversado la vez anterior, era un poco el mismo sistema en el que estudiamos nosotras? ¿Cómo ayudar a los profesores, claro, a evolucionar Yo creo que más que, hacia... mira, los profesores, aquí ya a mí me va a salir la profesora que llevo adentro, yo creo que los profesores somos unos especialistas en flexibilizar y en aprender para enseñar. Aquí la voluntad tiene que ser de los equipos directivos, o sea, sí, esto sí o sí. Yo veo muy difícil que con un buen liderazgo pedagógico, con una mirada a futuro, con buenos apoyos, me ha tocado porque lo he visto este año, o sea, los profesores, los saltos que han hecho, profesores que nunca ha sido habían increíble. visto, o sea, es que entonces esa es como la tierra fértil que hay para trabajar. Si el tema tiene que ser una voluntad de los equipos directivos, la voluntad del ministerio, de entregar todo tipo de ayudas para que esto sea posible, pero si tú me preguntas cómo lo hacemos con los profesores, mira, la verdad es que, bueno, como siempre y como en todos lados, hay excepciones, obviamente, pero la gran mayoría, la verdad es que tiene que ver con la vocación de ponerse al servicio para el otro. Y si el otro, que en este caso son nuestros estudiantes, son el foco y son lo más importante, no queda otra que subirse al carro, con todas las ayudas, obviamente, y todas las herramientas. Pero la verdad es que si los equipos directivos y los colegios se enfocan y lideran bien, es imposible que no se suba por lo menos un porcentaje importante y que se contagie al resto, y que al final termine siendo... Eso es así, de todas maneras que se contagia. Oye, Cata, un poco ya lo has dicho, pero me gustaría profundizar más el tema. ¿Crees tú que la tecnología va a cumplir un rol importante en la educación a futuro? ¿Y de qué manera crees tú cuál va a ser el rol de la tecnología propiamente en la educación? O sea, yo creo que la tecnología, siempre lo he dicho, es un facilitador, es una herramienta, ¿no es cierto? No es el eje principal. Sí, entrega mucha ayuda, mucha habilidad, mucha destreza que te ayuda a enfrentar otro tipo de cosas. Si vemos la crisis, esta como crisis de que va trabajos que no van a existir, automatización de muchos procesos, efectivamente, si yo conozco, si yo sé, si yo estoy preparado, a mí no me van a sacar de mi trabajo, ¿se entiende? Porque yo voy a entender y voy a saber y voy a poder llegar antes a la solución o a la propuesta que me permita, en el fondo, seguir siendo participante activo del mundo laboral, ¿no es cierto? Si la tecnología nosotros la vemos como este agente amenazador, espantoso, que llegó para cambiar, que un poco es lo que les digo a los papás en las charlas, ¿no es cierto? Esto pasó igual con la televisión, pasó lo mismo, claro. Iba a separar a la familia, era una cosa espantosa. Después, ¿para qué decir? Bueno, el teléfono, internet, o sea, el TV cable, ya esto que hubiera a disposición. O sea, cada uno de los avances ha traído, en el fondo, esta sensación como de que se nos va a acabar. Y los seres humanos somos especialistas en adaptarnos. Y el que no está entrenado o no está preparado o no recibe las herramientas para adaptarse, ese sería el gran temor. Yo te lo preguntaba porque yo creo que el rol de la tecnología va a ser protagonista en la educación de aquí para adelante, y un poco entender o que tú nos cuentes cuál va a ser ese rol. Ese rol va a ser protagonista, va a estar presente, no va a sacar a los libros que igual van a estar presentes. ¿Cómo ves tú tu mirada hacia el 2021? O sea, yo creo que los años venideros. Yo creo que la tecnología va a ser el gran pilar, en el fondo, que va a soportar o que va a permitir que los procesos educativos y las experiencias, este proceso de enseñanza-aprendizaje sea mejor, sea más eficaz, sea más eficiente, sea más profundo, sea más... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya lo vimos este año, no es reemplazable una sala de clase, no es reemplazable por la más alta tecnología que ustedes tengan.
siempre va a ser necesario, y por eso estamos todos los papás desesperados porque nuestros niños vuelvan al colegio. No solo porque no los queremos tener en la casa, sino que porque vemos que por mucho que tengamos unas clases online fabulosas, llenas de... O sea, entonces ahí queda como en manifiesto que la tecnología, si bien es un gran pilar, no es lo que va a sostener, no es todo. No es el único, ¿no? Obvio. Pero si yo no lo tengo, si yo no tengo este pilar, en el fondo mi mesa queda media floja, ¿no es cierto? Es eso. Y al final los pilares van a tener que ser en esa línea, ¿no es cierto? Las metodologías que elija el colegio, pero la tecnología ya hace un tiempo que está siendo una de estas pilares que sostienen y cada vez van a ser, o sea, yo creo que lo que hablábamos en mayo, yo creo que es muy difícil que volvamos a lo que teníamos anteriormente después de haber experimentado este año. Sobre todo, como dice bien la Carola, si el próximo año es híbrido. Vamos a tener esta modalidad que vamos a tener que ser capaces de tener la mitad del curso aquí y la otra mitad en la casa, o vamos a tener que tener sincrónico, asincrónico, pero ahí la tecnología nos ayuda, o si no, simplemente se hace muy difícil. Ahora, si es el protagonista, pucha, yo la verdad es que me atrevería a decir que la innovación pedagógica es la protagonista, con la tecnología de a mano, como herramienta. A ver, cuéntanos un poco, profundiza eso, porque me interesó. Sí. Lo que pasa es que la innovación educativa tiene que ver con cómo, en el fondo, la metodología, los procesos, las experiencias, con todo el conocimiento que se tiene, ¿no es cierto? Con todo lo que hemos aprendido sobre la neurociencia, sobre cómo aprenden nuestros niños, cómo aprendemos, todo eso tiene que verse volcado, en el fondo, a los procesos. Y eso cuesta mucho instalar en los colegios. Porque, como bien decía la Carola, la mayoría de los formatos, la mayoría tiene un formato que era el mismo que usábamos nosotros y el mismo que usaban nuestros papás y lo mismo que usaban nuestros abuelos, donde hay un profesor al frente, donde da una cátedra, los otros toman un apunte y después estudian en su casa, hacen un resumen y hacen una prueba. Hace la prueba. Entonces, ahí la tecnología, puede ser que el profesor tenga un micrófono, la tecnología puede ser que tenga ahí un PowerPoint lleno de imágenes y GIF que den vuelta, pero si el proceso sigue siendo tan poco innovador, quizás el impacto y ese aprendizaje no se va a ver impactado como debiese. En cambio, si es que yo parto de la innovación, parto modificando, haciendo, por ejemplo, ahora estábamos viendo modelos norteamericanos que tienen que ver con como estaciones de trabajo, ¿no es cierto? Que también se usa mucho en modelos de proyectos. Si yo voy cambiando las metodologías, si yo voy repensando cómo quiero que mis alumnos se acerquen al aprendizaje, se encanten, se motiven, se involucren, claro, la tecnología me va a ayudar y yo el día de mañana puedo terminar diseñando un dispositivo que, no sé, pues mida la radiación en un patio para que cambie. Perfecto, pero yo tengo que antes que esta tecnología, yo tengo que haber logrado motivar, yo tengo que haber logrado, en el fondo, mover este núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es, en el fondo, el alumno en el centro, un contenido desafiante, un profesor bien calificado, motivado, y un contenido atractivo, motivante para mi estudiante. Eso es lo que tiene que cambiar. La tecnología entra ahí perfecto y nutre todas estas áreas, ¿no es cierto? Pero claro, el cambio tiene que estar desde la metodología, o sea, de todas maneras. Oye, Cata, y conversábamos también, me acuerdo, ¿cómo lo ves tú ahora? Porque ya los niños, en el fondo los niños, los adultos, estamos todo este año con la pantalla todo el día, y los niños realmente se cansan más porque tienen que concentrarse más, un poco están pegados en la pantalla, muchos de ellos toda la mañana, igual en las tardes hacer un trabajo, hacer algo y estar conectados, se cansan más efectivamente, requieren más concentración. Cuéntame un poco de eso. Mira, la verdad es que lo que se ha estudiado un poco es que la exposición a pantallas en actividades educativas no es lo mismo que la exposición a pantalla en un tema como de redes sociales o de play o de... Una película. O una película, ¿no es cierto? Porque el rol que tiene una clase bien diseñada en un formato online es totalmente distinto. También es distinto la edad, es distinto un niño de primero básico con un estudiante de octavo, primero medio, ¿no es cierto? La cantidad de tiempo que pueden estar
frente a esta pantalla educativa, con fines educativos, en el fondo con clases pensadas para que exista interacción, para que exista participación, que no sea en el fondo una clase, como decíamos antes, no sé, de leer un texto, por ejemplo, lee tú, Juanito, sigue tú, Pepito, el segundo párrafo, pero en el fondo efectivamente hay un desgaste y existe, se ha visto algunos casos como de unas fobias a la pantalla y que no quieren prender la cámara, pero no por malas personas, sino que porque efectivamente ya están como con un nivel de saturación de mostrarse y que los graben y que lo estén mirando todo el rato y que vean lo que pasa atrás. Hay un tema también con el mundo, yo siempre he defendido mucho la privacidad de un colegio en el buen sentido. Siento que los colegios son comunidad educativa donde los niños tienen que tener un espacio que sea solo de ellos. Y siento que eso lo han perdido este año. Entonces hay muchos adolescentes que ya no solamente lo tiene agotado tener a los papás al lado monitoreándolo 24/7, sino que no haya nada que es solo de ellos. Porque por mucho que cierren la puerta, a la clase queda grabada, si levantó la mano, si no levantó la mano, si dijo, la profesora informa rápidamente, y ya no tienen ese mundo de la sala, que se empujan, que se ríen, que dicen un comentario que todos... Algo escondía, que nadie sabe. Exacto, que nadie sabe. Muy en un sentido muy ingenuo, no estoy hablando de un tema más... cotidiano. No, exacto, que si, no sé, la semana del colegio alguien hizo tal baile, hay mucho en un colegio de la cultura diaria que tiene que ser propio, sí, y eso no se ha perdido. Sí, entonces, en ese sentido de tu pregunta, Carola, efectivamente está escrito que existe un desgaste, que no es lo mismo. La concentración que tiene un niño por ejemplo, hay colegios que están replicando el horario de colegio presencial, y en ese escenario efectivamente llega un momento en que no es lo mismo, porque si yo estoy en una clase en vivo, hay momentos que me liberan mucho de esa tensión. Me paro a botar un papel, me siento, converso, la profesora se atrasa en llegar. Existe otro, pero cuando yo estoy a las 8:00 con la cámara lista, participando en una clase, después tengo 10 minutos de recreo, después sigo con otra, tampoco tengo ese recreo con mis compañeros, no tengo ese... Entonces es complejo porque nosotros como papá quisiéramos que estuvieran, ojalá todo el tiempo, para que no dejaran de aprender y para que también estuvieran ocupados, ¿no es cierto? Pero no es replicable. Entonces, es complejo, Carol, y tiene mucho que ver también con cada nivel, con cada edad, con cada proyecto educativo, pero hemos visto ejemplos de colegios de alta exigencia, con bajo cantidad de horas online y con buenos resultados, y hay otros que también han replicado un modelo que es completo, y también yo creo que eso no lo vamos a saber todavía a ciencia cierta, pero que hay un desgaste que es normal para la época del año, pero está en el fondo acrecentado por esta modalidad de todas maneras. O sea, y es a todo nivel. Es a todo nivel, porque de repente uno dice, sí, los niños se cansan más, pero no es así. A mí me tocó este año hacer un diplomado y la verdad es que 3 horas frente a la pantalla concentrada, sin perder un segundo, es muy, muy desgastador. Yo no sé si hay diferencias de la edad, que nosotros ya estamos en otra edad que los niños, pero es muy... No, pero cansa. Cansa, y por eso mismo los módulos se tienen que acortar, y se hacen módulos de máximo 40, con mucha interacción de por medio, porque efectivamente, como tú bien dices, es agotador, y para ellos, que son todavía más chicos, y que más encima tienen un componente extra, que es la pantalla fuera del colegio, que es el WhatsApp, que es el Instagram, que es el TikTok, que es en el fondo el Among Us, y después un poco de FIFA, el y juego después de un LOL. poco de exacto. Entonces al final, si calculamos esa cantidad de tiempo, claro, termina siendo bien impresionante la cifra, ¿no es cierto? Por eso hay que tener tanto ojo en lo que sí podemos supervisar, monitorear, y como papás ser muy responsables digitalmente, es en el tiempo que no es educativo, y cómo ellos en el fondo están usando ese tiempo. De todas maneras. Oye, Cata, ¿cómo vistes tú a los papás en general? ¿Los papás acompañaron, apoyaron? Llegó un minuto que querían que volvieran rápido al colegio, como decías tú, por un tema también de orden mental.
¿qué mensaje le mandarías a esos padres que lo más probable es que en marzo volvamos a lo mismo? ¿Cómo los vistes a ellos? ¿Más ansiosos que los niños? ¿Cómo fue un poco el proceso de papá y Yo creo profesor? que los papás, es como parecido a lo que pasa con los profesores, ¿no es cierto? En general, la mayoría de los papás asumimos el desafío de educar a nuestros niños en globalidad. Y lo asumimos, y quedó así, y pasó este año, y todos nos transformamos, o la mayoría nos transformamos en profesores de quizás cosas que ni siquiera manejábamos tan bien, porque, no sé, Claro. en el colegio tanto enseñan Singapur, y el método Singapur no tiene nada que ver con el método tradicional de matemática, No. y entonces tampoco los que no manejan el inglés, que como lo hacen. Pero al final, nuevamente aquí entramos con esta mentalidad de crecimiento que permite decir, ok, esto es lo que yo tengo, y esa resiliencia un poco de decir, ok, ya, esto es lo que me tocó, yo voy a sacar el máximo provecho, voy a hacer lo que pueda. Y ese voy a hacer lo que pueda me parece que ha sido muy sano. Yo creo que nosotros vivimos una sociedad muy exigente, somos muy exigentes con nosotros, somos muy exigentes con los niños y somos muy exigentes con los proveedores de servicios, que en el fondo de repente caemos todos en unas exigencias que nos comen como una bola de nieve, ¿no es cierto? Porque nos autoexigimos, le exigimos a todos los que están alrededor y quizás eso nos termina pasando la cuenta. Yo creo que los papás han sido un pilar fundamental este año. Sin los papás yo creo que lo que han aprendido los niños no hubiese sido posible, porque los grados de autonomía, los grados de acompañamiento, etcétera. Ese ha sido un punto súper importante. Y los papás que no han podido, por distintas razones, han habido iniciativas increíbles de acompañamiento, de tutorías voluntarias, de estudiantes de pedagogía, por ejemplo, que tutorean a niños que no tienen la posibilidad de que sus papás los acompañen en los estudios. O sea, se ha generado también un tema no menor como de compañerismo, de ayuda. Yo a los papás, nada, les saco el sombrero en la mayoría de los casos. Sí, también hay un poco de tirones de oreja cuando quieren todo ahora y que todo el mundo se suba a todos los carros inmediatamente y empezamos a comparar por qué mi colegio no lo hace como el de al lado. Oye, eso está increíble, sí. Impresionante. Sí. O sea, yo eso me ha llamado harto la atención, fíjate, que yo estoy calladita porque la verdad que yo al revés, yo estoy feliz, le saco el sombrero al colegio a mis niñetas, o sea, yo en este minuto realmente digo, excelente decisión, minuto uno, no puedo estar más contenta con el colegio. Sin embargo, tengo amigas mías que, oye, pucha, qué lata, que están, como no están contentas, están cansadas, yo creo que es el peso del año, es que no se han organizado bien, y uno en el fondo también tiene que trabajar desde la empatía, porque por más que uno diga, pucha, sí, en el colegio tuyo, distinto al mío, todos los colegios funcionan distintos, se han organizado de distinta manera, si bien todos han hecho el esfuerzo, para hacer aprender a los niños y para, en el fondo, de alguna manera, estar con ellos, estar online o estar presencial. Entonces yo creo que aquí los colegios, para sacarle el sombrero... Sí, absolutamente. Oye, perdonen, pero se nos está acabando el programa. Este programa pasa demasiado rápido. ¡Uy, Dios mío! Y bueno, le queremos decir le queremos decir... Tengo un pequeño detalle más, Carmela, antes de que... Para el próximo año, en marzo, Cata, ¿cómo crees tú que va a ser la modalidad? Porque vamos a seguir, yo en el colegio mis niñitas están 3 días, van una semana 3 días, otra semana 2 días. ¿Crees tú que hay colegios que van a empezar a implementar sistemas distintos de cámaras en las salas de clase? ¿Cómo ves tú esto para que el que está en la sala de clase, que está perfecto, versus el que está en la casa porque no están yendo al colegio porque el papá o la mamá es de riesgo, de COVID? ¿Cómo ves tú esa diferencia? Porque mis niñitas me dicen, mamá, no quiero faltar al colegio hoy día, ponte tú una que tenía un doctor la semana pasada, no quiero faltar porque me dan, si estoy online no es lo mismo. ¿Cómo crees tú que se va a igualar eso del que está en la sala de clases versus el que está online? ¿Se implementarán cámaras? ¿Qué sistemas van a usar los colegios pensando en mira, hay de todo y también nuevamente caemos en esta gran realidad que son las diferencias, ¿no es cierto? Existen colegios que tienen toda la disposición y la infraestructura y el presupuesto para instalar cámaras de primera generación, así como lo hacen las universidades, ¿no es cierto? Igual pasa eso que dices tú, ¿no es cierto? Y a mí no me deja de poner muy feliz
que los niños vuelvan a rescatar el colegio. No sé, yo siempre le digo a mis niños lo mismo, han reclamado años con el uniforme, han reclamado años con que las clases son una lata, que no quieren ir, que fome, y ahora, o sea, ellos por ellos se irían a alojar al colegio. O sea, ojalá fuera a alojar, porque de verdad que echo de menos todo, hasta el olor al casino. O sea, se entiende como que, ya, y eso también es aprendizaje. Creo que va a pasar en marzo, que van a haber muchos ejemplos. Nosotros tenemos la suerte que tenemos el hemisferio norte un paso adelante, ¿no es cierto? Entonces están implementando muchas cosas, y por eso es tan importante el rol de los directivos, porque cuando tú trabajas en red, cuando tú trabajas mirando otros ejemplos, aprendiendo de los errores, y con esa generosidad del resto de poner a disposición de los colegios el aprendizaje. Por ejemplo, se están haciendo muchos webinars o muchas como charlas en Instagram de profesores que explican cómo está haciendo la vuelta de ello en Estados Unidos, por ejemplo, para que acá nosotros podamos mirar y decir, mira, esto funcionó, esto no funcionó. Y esa es otra lección muy grande, ¿no es cierto? Que aquí la rueda no hay por qué inventarla, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar en colaboración, tenemos que trabajar generosamente entregando lo que nos ha servido, lo que nos ha sumado, en vez de ser, no, mira, sabes que esto yo no lo quiero compartir con nadie porque es mío y yo quiero llevarme como todos los premios, que al final es un mal camino, ¿no es cierto? Toda la razón, Cata. Oye, qué gusto sí que tenerte, haberte tenido con nosotros. Estamos con la Catalina García, experta en convivencia digital, que hemos aprendido, pero mucho, y ya nos estamos preparando para el año que viene. Así que eso, ha sido un gusto. Gracias, Carola, Cata. como siempre. Nos vemos este próximo lunes, si Dios quiere. Los dejamos con una canción. Adiós, gracias. Tejiendo Redes de Radio María. Gracias, Cata. Chao, chao. Chao. Radio María presentó Tejiendo Redes, conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Siga en la compañía de Radio María, una buena señal para Chile.